muchachos, vamos a empezar con nuestra actividad. Primero darle la bienvenida. Recordemos que ya estamos en nuestras últimas actividades, así que vamos a ver qué trabajamos, qué tenemos para esta semana. Esta semana, como indiqué en la clase anterior, va a ser una semana corta, así que solo si han podido visualizar su material, solo es para poder responder, ¿no? Para responder directamente en este aspecto. Listo. Por lo tanto, ¿qué tenemos para hoy? Explicamos el funcionamiento de las células de las plantas en la descontaminación del suelo, ¿no? Recordemos que en esta actividad anterior nosotros hemos elaborado, ¿no? Hemos elaborado lo que corresponde a una solución tecnológica, ¿sí o no? Ahí hemos sembrado ciertas plantas, hemos elaborado una maceta donde nos han permitido reconocer, ¿no? Cómo descontaminar esos suelos. Así que hoy día vamos a trabajar, vamos a explicar cómo esas plantas, ¿no? Cómo obtienen directamente para poder descontaminar y poder directamente limpiar, ¿no? Esos suelos. Muy buenas tardes, Franco Herrera. Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Listo, muchachos. Entonces, ¿qué tenemos para hoy día? Recuerden que la competencia a trabajar es explica el mundo físico, ¿no? En conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía. Por lo tanto, hoy día vamos a explicar este funcionamiento, entonces a través de conceptos previos. Por lo tanto, nos vamos directa a recordar que hemos hecho la semana pasada, la clase anterior, ¿no? En la clase anterior se les pidió directamente que ustedes, ¿no? Germinen, experimenten con estas semillas. Primero germinamos semillas con este tipo de plantas fitorremediadoras, ¿no? Ahora la idea es que ustedes registren todos los días, ¿no? Dejando un día, 2 días, ya el crecimiento donde ustedes, ese suelo donde contaminaron, o de repente utilizaron una maceta, están empleando, entonces verifiquen verdaderamente si estas plantas fitorremediadoras pueden directamente desarrollar, ¿no? Y en ese caso, la otra planta, ese tipo de legumbres, ¿no? En el caso de la lenteja, las arvejitas, o ese tipo de leguminosas pueden desarrollarse, ¿no? Entonces, ahí van a comprobar, creo que la mayoría está trabajando con girasoles, me indicó con maíz, ¿no? Y el tomate, que son las fitorremediadoras. Entonces, ustedes primero germinaron su semilla, les compartí un video de germinación, prepararon su maceta, o en ese caso su terreno, también les indiqué, y también cómo trasplantar, ¿no? En ese caso, esas semillas a ese lugar donde están realizando su experiencia. ¿Cómo les fue, muchachos? A ver, cuéntenme. Hasta aquí, ¿cómo les fue? A ver, para irnos con nuestra actividad, ¿cómo les fue? ¿Ya están desarrollando, viendo su plantita? ¿Pudieron visualizar cómo va el desarrollo de sus plantas? ¿Van creciendo? Mi maíz, ya lo tengo, el maíz morado está más o menos de 5 a 7 centímetros, mientras que el maíz, en ese caso, el maíz blanco ya está un poquito menos desarrollado, pero igual lo tengo. La alverjita me está saliendo, ya me está saliendo. Ustedes visualizaron ahí, ¿no? Lo que corresponde yo ya los traspasé, ¿no? Ya ahorita tenemos ya prácticamente una semana. Ya están desarrollando mis plantitas. ¿Cómo van con sus plantas, muchachos? ¿Mm? ¿Nada? Listo, a ver, de repente por ahí se van animando, de repente por ahí, profesor, yo ya mi plantita ya la trasplanté, profesor, yo aún estoy por trasplantarla, ¿no? Ya, listo, vamos a ver. Recordemos que trabajamos esta semana. Esta semana va a ser una semana sencilla. Tenemos aquí una pequeña lectura, ¿no? Donde nos indica cierta experiencia, donde solo vamos a responder en función de esta experiencia. Carlos, él vive en la sierra, miren, presten ahí atención. Al diseñar esa solución tecnológica, él se entera, ¿no? Que existen varias plantas fitorremediadoras. Su maestro le ha dicho que pueden prosperar, ¿no? En ambientes agrestes y terrenos de baja calidad o contaminados. Entonces, él ha podido reconocer. Recordemos que tanto en la sierra existen variedades de este tipo de plantas fitorremediadoras, ¿no? Por lo tanto, creo que, como indica el maestro, van a permitir que los distintos lugares, en este caso nuestro territorio, nuestro patrimonio, tengan, ¿no? Esa tipografía, la climatología, donde va a permitir que las plantas se desarrollen, pero también esos suelos donde se encuentran contaminados, también se desarrollen esas plantas.
Carlos se preguntaba, ¿no? ¿Por qué? ¿Y qué tienen estas plantas para tolerar estos ambientes adversos como los suelos contaminados? Recuerden ustedes solo generar su pregunta y vamos a responder, ¿no? Entonces, recordemos, estas plantas fitorremediadoras lo que van a hacer es obtener, ¿no? Directamente del suelo todos esos agentes contaminantes. Por lo tanto, ¿por dónde? Por su raíz, ¿sí o no? Entonces, aquí la raíz es el órgano responsable de la absorción, de la absorción. Entonces, según la pregunta, para Carlos, dice, ¿qué características especiales debe poseer las plantas que pueden representar una ventaja, ¿no? En estos ambientes deteriorados? Recordemos que las plantas fitorremediadoras tienen muchas características, ¿no? De las cuales visibles sabemos que puedan desarrollarse rápidamente, obtener los nutrientes, ¿sí o no? Obtener los elementos y los agentes contaminados. Entonces, ¿qué características debe poseer, ¿no? Este tipo de plantas? A ver, por ahí ustedes, ¿qué me podrían decir antes de lanzarle yo la respuesta? A ver, muchachos, igual ya las respuestas las tengo listas, si ustedes las desean, las trabajan, y si no, pueden mejorar en función a lo que ustedes conocen. A ver, díganme ustedes. Díganme, los escucho. ¿Qué características poseen esas plantas fitorremediadoras? A ver, mientras coloco la asistencia de sus compañeros que se encuentran en el WhatsApp. Seiko Fabricio. A ver, vamos a ver, muchachos. Listo, vamos a ver mi respuesta. Si les gusta, a buena hora. Sabemos que la capacidad que tienen este tipo de plantas, ¿no? En ese caso, fitorremediadoras, la capacidad para asimilar, acumular y realizar cierta metabolización, ¿no? En los diversos contaminantes presentes en el suelo, en los sustratos. Por lo tanto, estos metales pesados, compuestos derivados del petróleo, los metales radioactivos, ¿no? Entonces, que tengan también gran capacidad para evaporar, ¿no? El agua por medio de las hojas, que sean de crecimiento, como les indiqué, rápido, ¿no? Acelerado. Su siembra es relativamente sencilla, ¿no? Para que puedan desarrollarse rápidamente. Por lo tanto, creo que es muy fundamental conocer, ¿no? De las plantas fitorremediadoras. La clase anterior hablamos mucho de ello. Hablamos incluso de características que tiene todo fitorremediador. Tomemos en cuenta, muchachos, que las raíces de las plantas juegan un papel muy fundamental. Buenas tardes, Norelis. Ahí está Buenas Norelis. tardes, profesor. Disculpe la tardanza. No te preocupes, no te preocupes. Igual como si estuviéramos en presencial, ¿no? Ahí, profesor, me detuvieron en la puerta del colegio, profe. Ah, ¿no? ¿Se acuerdan? Profe, no traje mi agenda, profe, no me querían dar. Justo llegué un minuto ahí, me detuvieron para cantar el himno, ¿no, muchachos? Creo que la mayoría se acuerda. No se preocupe. Entonces, tomemos en cuenta que las raíces, ¿no? Sabemos que juegan un papel fundamental para la absorción. Recordemos que son de los órganos fundamentales en la planta, cumplen muchas funciones, ¿no? En este caso, la raíz. Uno de ellos va a ser la absorción. De eso vamos a hablar hoy día, ¿no? De esa absorción, en ese caso, de esos elementos pesados que se encuentran en esos suelos, ¿no? Entonces, otras de las funciones de las raíces serían almacenar, ¿no? Ser de reserva. Recordemos el caso de la yuca, del camote, todo ellos van a reservar en la papa, ¿no? Siendo tubérculos, reservan en sus raíces. Además de ser de fijar, ¿no? Y sostener a la planta, ¿no? En ese caso, por lo tanto, pero vamos a hablar de una de esas características, ¿no? De esas funciones vitales que es la absorción. Entonces, sabemos que aquí la absorción de los elementos constituye una primera estrategia de defensa frente a los contaminantes que se encuentran en el suelo, ¿no? Porque hablamos directamente de ellos, de los agentes contaminantes del suelo, ¿ya? Entonces, ¿qué características especiales pueden tener esas plantas fitorremediadoras? Capacidad de asimilar, metabolizar, acumular todos esos agentes que se encuentran en el suelo, ¿no? Capacidad para evaporar por medio de los órganos aéreos, en este caso las hojas, ¿no? Su de crecimiento rápido, ¿no? Su siembra relativamente sencilla, etcétera, y muchas más. Pero entonces podemos hablar en función de ellos. Ahora nos vamos al punto número 2. Para el punto número 2, es también en función de Carlos, ¿no? Indica explicar con base en conocimientos científicos. Ahora sí nos vamos a la lectura que se encuentra al final de su actividad. Yo igual les voy a apoyar con leyendo, ¿ya, muchachos?
mientras ustedes van escribiendo sus preguntas para que vayan resolviendo y a su vez me envíen la actividad, si es posible, hoy día mismo. Listo, vamos a ver, mientras escriben sus preguntas, explicamos con base en conocimientos científicos. Listo. Sabemos que para poder directamente responder esas preguntas, ¿no? Las 4 preguntas que nos presentan, vamos a la lectura, las plantas y los metales pesados. Por lo tanto, mientras ustedes van escribiendo, ¿por qué las plantas, miren la primera pregunta, han desarrollado mecanismos de acumulación de los metales? Vamos a visualizar, ¿no? ¿Por qué desarrollan mecanismos? ¿Qué mecanismos poseen las plantas para tolerar esos contaminantes? ¿Y cómo regulan, ¿no? Las plantas el ingreso de esos contaminantes en su interior? Y a su vez, ¿en qué estructura directamente de la planta, específicamente de la célula vegetal, se almacenan estos elementos pesados? Lectura, las plantas y los metales pesados. Solemos pensar, ¿no? Y mucho, a ver, tomar muy poca atención a las plantas, ¿no? Quizás porque son seres, ¿no? Que no se pueden mover y no los vemos expresarse ni comunicarse con otros seres. No obstante, existen plantas asombrosas, ¿no? Que viven en ambientes extremos, de los que no pueden huir. Un ejemplo de ellos son las plantas que acumulan, ¿sí o no?, los metales pesados que estamos estudiando. Muy bien, estamos estudiando esas plantas, ¿no? Hemos indicado 3, el tomate, el maíz y el girasol, ¿no? Esas 3 plantas fitorremediadoras, porque son las más conocidas de nosotros. Para lograrlo, estas plantas han desarrollado estrategias. 1, excluir metales, ¿no? Y acumularlos en los tejidos aéreos, ¿no? Acumularlos. La mayor parte de las especies que toleran la presencia de metales impiden su entrada por la raíz y su transporte a los tejidos fotosintéticos, ¿no? Por lo tanto, ¿cómo logran eso? Es necesario, en ese punto, hablar, ¿no? Directamente. Hablar directamente de la estructura de la raíz, ¿no? Hablamos directamente de la estructura de la raíz. Listo, vamos a ver por aquí, tu compañera está diciendo presente. Listo, muy bien. Ya, ok. Ya, listo. Vamos a hablar parte de la raíz. La raíz de las plantas están formadas por capas, ¿no? En este caso, cada una de ellas, empezando por la capa más externa. En este caso, ¿quién sería la capa más externa? Lo que está de protección, ¿no? Igual que nosotros, nuestra piel. En ella va a ser, en este caso, la epidermis. La capa más externa de la raíz está formada por la epidermis, ¿no? La cual forma los pelos radiculares. Si ustedes han podido observar las raíces, ¿no? La raíz central, la raíz principal, tiene raíces secundarias, ¿no? Y esas raíces secundarias tienen unos pelos, en ese caso, donde van a permitir todo tipo de absorción. Entonces, por esos pelitos van a absorber. Entonces, la epidermis transporta activamente minerales, ¿no? Que la planta necesita desde el suelo hacia las células epidérmicas. Entonces, la elevada concentración de minerales disueltos, en ese caso de esos solutos, atraen agua hacia las células por ósmosis. Entonces, se define a ósmosis a la difusión de moléculas de agua a través de una membrana semipermeable, en este caso desde la solución más diluida a la más concentrada. Se ubica, ¿no?, la corteza que permite el flujo del agua en masa debido a la porosidad de las paredes celulares de las células vegetales. Recordemos que toda célula vegetal, posee además de una membrana celular, pared celular, ¿no? Una pared celular. A diferencia de nuestras células animales, no poseen pared celular, ellas sí poseen. Por lo tanto, por debajo de esa corteza, ¿sí o no? Por debajo de la corteza, está la endodermis, que rodea ese cilindro vascular. La pared celular de cada una de las células endodérmicas contiene una banda de material ceroso o impermeable, ¿no? También en este caso llamada banda de Caspari, que obliga a pasar el agua por ósmosis a través de la membrana celular. Entonces, y no de la porosidad de las paredes celulares, como ocurre en la corteza. Por consiguiente, aquí las células de la endodermis regulan qué sustancias entren al cilindro vascular, ¿no? Por lo tanto,
excluyendo aquellas que pudieran resultar dañinas para la planta. Entonces, este es el mecanismo que emplean las plantas exclusoras, ¿ya? Para impedir el ingreso de metales pesados al cilindro vascular y por lo tanto el transporte de estas sustancias a los tejidos aéreos. Aquí va a continuar con este periciclo, ¿no? Que es la capa que rodea el exterior de ese cilindro vascular, que va a recibir el agua y los minerales. Miren, ahí lo recibe. Y lo recibe en la endodermis. Entonces, ha dejado pasar y transporta, ¿no? Activamente los minerales al interior de este cilindro vascular donde forma el floema y el xilema. Por lo tanto, aquí, en este punto, si no en este punto directamente, eh, la banda de Caspari tiene un papel fundamental, pues evita que esos minerales necesarios escapen de la planta. Ahora, en cuanto a las plantas acumuladoras, se sabe que la tolerancia a los metales se basa en múltiples mecanismos que van a realizar, como la unión de la pared celular, el transporte activo de iones hacia la vacuola y la formación de complejos con ácidos, ¿no? Orgánicos o péptidos. Uno de los mecanismos más importantes para esa desintoxicación de metales en plantas parece ser la quelación de metales por proteínas de bajo peso molecular, como la melatoneínas y los ligados peptídicos. Aquí sabemos que estas pitoquelatinas, aquí o la quelación que está en ese proceso por el cual un compuesto químico se une con firmeza a los iones metálicos, ¿no? A esos iones metálicos. Listo, vamos a ver por acá. Muy bien, entonces, primera pregunta, pregunta 1, 2, 3 y 4. Primera pregunta, pregunta. Listo. Por qué las plantas han desarrollado, por qué las plantas han desarrollado mecanismos de acumulación de metales? ¿Por qué las plantas han desarrollado mecanismos de acumulación de metales? Vamos a ver, pregunta número 1. Pregunta número 2. Vamos a ver qué nos dice la pregunta número 2. Dos. Listo. A ver qué pasó. Te dejo de compartir. Un ratito a ver aquí qué pasó. Listo. Vamos a ver. Uy, no responde. Dios santo, ¿qué le pasó al computer? Un ratito, muchachos. Un ratito me dice Google Chrome, no responde. Listo, vamos a ver. ¿Por qué las plantas han desarrollado esos mecanismos, muchachos? Recuerden que son dos mecanismos que hemos indicado, ¿no? Dos mecanismos. Uno para aislar, ¿no? Y el otro para luego expulsarlos. ¿Qué pasó? A ver. Un ratito. Por favor. Listo, pregunto. A ver. Creo que no se visualiza. ¿Sí se visualiza? A ver, ¿me confirma? ¿Se visualiza, muchachos? ¿Me escuchan? A ver, ¿me escuchan? Voy a tratar de meterme por el celular un ratito.
ratito, muchachos, a ver un ratito, me disculpan, a ver un ratito mientras se va conectando. Pero vamos a ver. A ver, ahora sí un ratito, creo que ya, ahora sí, ya. Vamos a ver. Listos, ahora sí. ¿Por qué las plantas han desarrollado mecanismos, disculpen ahí está, por qué las plantas han desarrollado mecanismos de acumulación de los metales? Recordemos que las plantas necesitan, ¿no? En este caso, ese tipo de plantas fitorremediadoras. Ellos han desarrollado, recordemos que como toda especie evoluciona, ¿no? Ciertos mecanismos fisiológicos para evitar cierta toxicidad por los metales, donde van a excluir los metales y los van a acumular en donde sus tejidos aéreos, ¿no? ¿Qué mecanismos posee la planta para tolerar los contaminantes del suelo? Recordemos que la planta, esos mecanismos que realiza directamente van a permitir, ¿no? Que nosotros hablamos la semana pasada sobre lo que es la fitorremediación. En la fitorremediación hablamos de dos partes fundamentales, la fitoextracción, que se dedica en absorber los metales, ¿no? Absorber los metales. Y lo que es la fitoacumulación, donde acumula, ¿dónde van a acumular? En la parte aérea, ¿sí o no? En los órganos aéreos, tallos, hojas, flores, frutos, etc. ¿Cómo regulan las plantas el ingreso de estos contaminantes al interior de la raíz? Recordemos aquí, yo les he puesto un extracto. Las raíces de las plantas están formadas por la epidermis, ¿no? Donde se encuentran esos pelos radiculares, donde van a transportar activamente los minerales que la planta necesita. Sin embargo, sabemos que debajo de esa corteza está formada por la endodermis. Cada célula de esta contiene una banda de Caspari, ¿no? Que obliga a pasar a través de la membrana celular y no por en esas partes porosas, ¿no? De las paredes, evitando el ingreso de esas sustancias al cilindro que resulta dañinas a la planta, ¿no? Entonces, recordemos que solo van a ingresar los minerales y los nutrientes fundamentales, ¿no? Pero van a excluir, si no van a excluir a esos metales pesados. ¿Y en qué parte directamente de la planta? Específicamente hablamos de la raíz, pero ¿qué parte de la raíz? Hablamos qué tipo de, en las células, ¿no? Almacenan estos elementos pesados. En las paredes celulares, sabemos que en un espacio denominado apoplastos, donde esos iones se van a absorber, donde van a absorber esas cargas negativas, ¿no? De la misma y almacenan esa gran porción de los metales pesados antes de ser absorbidos por quién, por la misma raíz para luego ser transportados por el xilema y el floema en la parte superior donde se encuentran los órganos aéreos, ¿no? En este caso tallos, hojas y luego ser excretados y eliminados, ¿no? En este caso, eh, entonces, la planta cumple un papel fundamental, ¿no? En este tipo de suelo. ¿Y por qué no seguir en la investigación? Recordemos que este tipo de plantas, al igual que la mayoría de las especies, están en investigación, ¿no? Ahora, desde hace 10 años atrás, sabemos que los índices de contaminación han ido elevándose, por lo tanto, plantas y especies, sabemos que han permitido, ¿no? Fitorremediar directamente a estas acciones puntuales, ¿no? Que disminuyan los índices de contaminación. Por lo tanto, se apuesta directamente por las plantas, porque las plantas, además de purificar, limpiar, absorber todos esos nutrientes,
sabemos que son fundamentales para todos nosotros, para todos los seres vivos. Entonces, luego de analizar, sabemos que aquí las plantas, se habló también de estas plantas hiperacumuladoras, ¿no? Gracias a los avances científicos, a los estudios que se hacen de las distintas especies, se ha hecho posible, ¿no?, la aplicación de estas plantas. Por lo tanto, el proceso de descontaminación de los suelos creo que se está dando, en especial en los lugares donde la minería, ¿no?, abarca muchos, eh, sabemos que los suelos contaminan en los deslaves o mientras se da el proceso de extracción de esos metales. Por lo tanto, creo que eh, para la ciencia, para la investigación, para los seres humanos, las plantas siguen siendo motivo para seguir investigando, ¿no? Por lo tanto, pregunta, ¿de qué manera, bien, se viene nuestra pregunta, ¿de qué manera no crees que estos conocimientos pueden seguir ayudando en la descontaminación de los suelos? Esta es una respuesta personal, directamente para ustedes, ¿no? Revisemos sus textos, ¿no? Por lo tanto, lean, recurran ahí a la lectura. Parte de la información ya se las he informado, ¿no? Recordemos, ¿no?, que las plantas tienen esa capacidad de acumular todos los elementos metálicos esenciales, ¿no?, como el cobre, el zinc, el hierro, el níquel, y como esenciales y como no esenciales, como el cadmio, el plomo, mercurio, cromo, etcétera, que dependiendo de esas concentraciones que se encuentren pueden ser tóxicos. Creo que ustedes, porque lo que nos viene a continuación es sobre lo que han visto en comunicación. En comunicación ustedes han visto lo que es, hablaron, hay una lectura en función de la minería ilegal, ¿no? Entonces, y en la Amazonía. Por lo tanto, el siguiente punto es en función a ellos, ¿no? Solo recordar lo que han trabajado y igual les voy a anticipar. Por lo tanto, en función de esta pregunta, ¿de qué manera crees, de qué manera ustedes creen que todos estos acontecimientos pueden seguir ayudando en la descontaminación del suelo? ¿Será fundamental o no podrá directamente? A ver, ¿qué me dicen hasta aquí? ¿Qué me dicen Nicole, Ingrid y Norelis? A ver, ¿qué me pueden decir hasta aquí? A ver, es punto de vista de ustedes, personal. A ver, ya he hablado mucho. Cuéntenme. ¿Me escuchan? ¿Están ahí? ¿Me oyen? ¿Sí? ¿No? A ver, ¿qué me dice Norelis? ¿Nada? ¿Qué me dice Nicole? Nicole. Ingrid. ¿Qué me dice Ingrid? Creo que las asusto, ¿no? Las asusto. Profe, estoy escribiendo, profe, mi respuesta. Listo, muchachos. Listo, muchachas. Listo, nos vamos a la parte final, ¿no? Se vino viene nuestra parte final, ¿ya? Entonces, en la parte final, recordemos, ¿no? En función de, listo, la lectura, contaminación del agua por minería de pequeña escala, ¿no?, que se encuentra en su actividad en comunicación. Pero igual vamos a hablar un poquito de ellos, ¿no? Vamos a hablar un poquito de ellos. Listo, vamos a ver. Listo, vamos a ver lo ultimito. Aquí se viene ya la parte final y cerramos. En la lectura contaminación, como les indiqué, esa lectura de comunicación, ¿no? Ahí ustedes comprendieron en función cómo la minería ilegal contamina, ¿no?, los recursos. No tan solo los recursos de la Amazonía, sino también donde se extraen, ¿no? En ese caso. Creo que la minería ilegal, al igual que la mayoría de actividades informales, creo que siempre lucran en función de ellos, ¿no? De su bien común, más no donde viven o donde se desarrolla. Entonces, cuando ustedes de repente han visualizado esa lectura, hablaba de ciertos agentes contaminantes, ¿no? Entonces, esos principales contaminantes que resultan de la minería ilegal, ¿no? Se nombraron seis, ¿no? Se nombraron seis, de los cuales sabemos que hablamos de los agentes patógenos, por ejemplo, como los virus, las bacterias, ¿no?, que van a proliferar, ¿no?, en esos lugares. Sabemos que las bacterias y los virus, dependiendo
el ambiente, ¿no? Van a empezar a desarrollarse sustancias químicas, ¿no? Orgánicas, como los desechos, ¿no? Directamente de los residuos de petróleo, los derivados del hidrocarburo, de sustancias químicas inorgánicas, ¿no? Como desechos de plástico y muchos desechos más, metales pesados, ¿no? Han hablado mucho del mercurio, del níquel, ¿no? Del cobalto, sedimentos, ¿no? Esa sedimentación que se va a dar. Recuerden que la tierra, al ser removida, ¿no? Va a permitir, uno, que obtengan esos recursos, pero a su vez también remover y que los suelos se vuelvan infértiles, ¿no? En función a ellos o no se utilicen más. ¿Cómo estos contaminantes afectan los suelos tanto de la Amazonía, que son parte de nuestro patrimonio? Sabemos que constituyen un gran riesgo, no tan solo para la Amazonía, sino para todos los que viven ahí, animales, plantas, humanos, ¿no? Por lo tanto, sabemos que aquí debilitan los ecosistemas, debilitan nuestra salud, ¿no? Debilitan nuestro vivir. Entonces, esos contaminantes afectan mucho, nos afectan en general, no es tan solo a uno, sino a todos, ¿no? Porque nosotros dependemos de los animales, dependemos de las plantas, ¿no? Y las plantas dependen del suelo, por lo tanto, si no hay plantas, no hay animales, entonces no habrá vida. Entonces, cuidémonos en ese punto. Si nosotros logramos observar un poquito más en función de la lectura, ¿no? ¿Cuáles serán los mayores contaminantes que afectan los suelos de nuestra comunidad? No tan solo de nuestra comunidad, sino también de esos lugares, ¿no? Sabemos que los contaminantes van a ser en especial todo lo que nosotros botemos hacia el suelo, de repente desde que quemamos, ¿no? Eh, en casa, ¿no? Quizás ustedes no son de las personas que almacenan ese aceite quemado, ¿no? Y simplemente lo colocan en una botellita y lo entregan en un lugar donde reciban, ¿no? Y hacen un cambio. Pero hay personas que directamente botan a los suelos, ¿no? O directamente a la cañería. Cuando empiezan a lavar, ¿no? O de repente las motos, los carros, etcétera. Entonces, creo que hay un montón de contaminantes. Cuando hablamos aquí directamente sobre ciertos contaminantes, también puntualizar lo que pasa en esa comunidad, ¿no? Por lo tanto, las concentraciones de mercurio, del arsénico, del plomo, del níquel. Entonces, esas concentraciones se van a dar, ¿no? A gran escala. ¿En qué situaciones cotidianas las personas contaminan los suelos? Al hablar de la lectura y al hablar de nosotros, sabemos que en nuestras actividades diarias, ¿no? Nuestras actividades diarias, incluso en el trabajo, ¿no? En la industrialización. Por lo tanto, creo que en las situaciones, cuando se remueven directamente los sedimentos, cuando quiere la gente, por ejemplo, expropiar un lugar para construir, ¿no? Para seguir construyendo edificios y ya no hay, en ese caso, planta, vegetación, ¿no? En el río, cuando nosotros desechamos la basura o toda nuestra basura directamente se va a los ríos, por lo consiguiente los ríos absorben, ¿no? La parte de la ladera de los ríos en esos suelos. La amalgación, hablando de la lectura, amalgación directamente del oro, ¿no? Los desechos del aceite, los residuos del lubricante, todo lo que nosotros desechamos. Realizamos esas acciones cotidianas, ¿no? De agente, nosotros propiciamos directamente la contaminación. Teniendo en cuenta estas situaciones, como debe ser, cómo debe ser nuestra actuación en delante, reflexionemos en familia y registra, esta también es una pregunta para ustedes, para tomar conciencia, para tomar conciencia. Ya muchachos, listo, creo que eso sería todo, creo que ahí terminan directamente, ¿sí o no? Ahí se termina. Sí, ahí se termina y luego viene su evaluación. Listo, ahí terminamos. La pregunta del millón es, muchachos, ¿qué debemos de hacer nosotros? ¿Qué debemos de hacer ante esta situación? A ver, nuevamente. Listo, a ver. ¿Qué debemos de hacer? Listo, mientras terminan aquí, terminan de escribir. ¿Qué debemos de hacer? Cuéntenme, ¿qué debemos de hacer, muchachos? ¿Qué debemos de hacer, estudiantes, chicas? ¿Qué debemos de hacer desde su punto de vista? Para terminar con nuestra clase, a ver, sin asustarlas, de repente por ahí, un punto de vista pequeño, cuéntenme, para terminar, aquí ya se cierra todo.
Toda la clase de hoy día, por si acaso. A ver, cuénteme. ¿Nada? ¿Qué podemos hacer? Cuéntenme. ¿Las escucho? ¿Nada? Entonces, nosotros debemos ser los gestores directamente del cambio, ¿no? Cambiar para nuestra futura generación, ustedes, que son esa generación del cambio. Entonces, creo que a seguir, ¿no? Reciclando, a seguir proponiendo nuevas acciones. Muy bien, Ingrid. Listo, vamos a ver lo que nos propone Ingrid. Tomar conciencia de nuestros actos, excelente. Reutilizar, reciclar, ¿no? Cuidar nuestro medio ambiente. Recordemos que nosotros queremos seguir viviendo acá, como el lema, eh, nosotros vivimos en un lugar prestado, ¿no? Porque cuando no llegamos a estar acá, no nos llevamos nada, simplemente estamos de pasada, ¿no? Entonces cuidemos este lugar, cuidemos ese lugar, ¿no? Cuidémoslo. Si nosotros no lo cuidamos, nadie lo cuida, nadie lo cuida. ¿No, muchachos? Listo, entonces de aquí comparto ese video para sus compañeros para que puedan